tengo la especialidad de medicina interna y también me desarrollo como geriatra y hace 26 años que estoy en la cátedra. Hoy vamos a hablar de semiotecnia cardiovascular. Como todos ustedes saben, la enfermedad cardiovascular es uno de los principales motivos de consulta y la primer causa de muerte a nivel de nuestra sociedad. Como consecuencia, indudablemente que este tema es muy importante que lo conozcamos y lo manejemos como corresponde. Vamos a ver entonces, Valentín, la siguiente imagen. Vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la anamnesis. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta por el cual el paciente puede consultar o puede, ¿no es cierto?, llegar a una guardia o consultar, ¿no es cierto?, en su domicilio o consultar en un sistema de ambulancias prehospitalarias? Porque muchas veces, indudablemente, son síntomas crónicos y otras veces son síntomas agudos que tenemos que tener en cuenta. Como en todos los aparatos, el síntoma guión acá va a ser el dolor. Y lo que se llama dolor precordial, que ya vamos a ver semiográficamente a qué denominamos región precordial. El dolor puede ser de origen cardíaco o extracardíaco. El dolor precordial, el dolor, ¿no es cierto?, que se pone de manifiesto en el precordio, en la parte anterior del tórax. Cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo de la clase, ¿no es cierto?, levantan la mano y vamos tratando de hacer una clase activa en donde podamos participar y estar atentos todos. Entre las causas de dolor precordial de origen cardíaco, lo más frecuente son estos que vemos acá. Primero, la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor a nivel del precordio que aparece en forma súbita, que normalmente tiene un desencadenante, que puede ser, ¿no es cierto?, un esfuerzo físico o un estrés psíquico, y que dura pocos minutos, que puede desaparecer con vasodilatadores, como nitritos, que no tiene habitualmente irradiación hacia otros lugares que no sea, ¿no es cierto?, el lugar de origen, que es el precordio, y que habitualmente no tiene otros síntomas concomitantes. O sea, es un paciente que llega a la guardia o al consultorio y describe que cada vez que, por ejemplo, camina 3 cuadras, le aparece un dolor de pecho. Se detiene y en minutos ese dolor de pecho desaparece. No tiene otros síntomas concomitantes, no tiene irradiación, ¿no es cierto? Y después ya muchas veces cuando el paciente lo conoce puede desaparecer con nitritos sublinguales. Bueno, esa es la característica de la angina de pecho, que después, ¿no es cierto?, cuando se desarrolle el tema de cardiopatía isquémica, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos de angina de pecho, según su comienzo y según cómo se presenta. Las anginas van a ser estables o inestables. En segunda instancia, tenemos el infarto agudo de miocardio. El dolor del infarto agudo de miocardio se localiza normalmente en el precordio, tiene una duración de horas, normalmente puede irradiarse ese dolor hacia el brazo, hacia la muñeca, hacia el hombro izquierdo, hacia el cuello, puede tener irradiación y muchas veces también tiene síntomas concomitantes.
Eso significa que el paciente con un dolor precordial originado en un infarto agudo de miocardio puede estar sudoroso, pálido, taquicárdico, ansioso, ¿no es cierto? Normalmente puede haber síntomas concomitantes. Entonces, esas características que también están habitualmente provocados por alguna alteración física o psicológica. Entonces, la duración es mayor, va a haber irradiación, va a haber síntomas concomitantes, y eso nos tiene que hacer pensar, ¿no es cierto?, de que no se trata de una angina de pecho, sino que podemos estar enfrente de un paciente con un infarto agudo de miocardio. Hay alguna circunstancia en que se puede presentar un infarto agudo de miocardio y no presentar estos síntomas. Se da en dos circunstancias especiales. Una son los ancianos. Los ancianos de más de 80 años pueden cursar muchas veces un infarto agudo, ¿no es cierto?, silente, sin síntomas importantes de dolor. Y puede llegar a pasar también en pacientes diabéticos. Bueno, en tercera instancia tenemos, ¿no es cierto?, el dolor de la miocarditis o de la pericarditis, que son dolores que aparecen sin un factor específico, ¿no es cierto?, un dolor precordial, que acá no dura ni minutos ni horas, dura días, ¿no es cierto? Y no tiene habitualmente irradiación ni tiene otros síntomas concomitantes, a no ser que sea, ¿no es cierto?, de origen infeccioso, que puede tener fiebre y síntomas generales, y normalmente tiene alteraciones, como ya vamos a ver, específicas también en el electrocardiograma. Pero la diferencia es que es un dolor sordo, precordial, sin irradiación, sin síntomas concomitantes, a no ser síntomas generales en algunas circunstancias, ¿no es cierto?, pero que dura varios días. Y por último, el dolor del aneurisma de aorta, sobre todo de la aorta alta, puede dar un dolor precordial, pero también puede dar un dolor dorsal, a nivel dorsal, porque ustedes recuerden que la aorta es muy posterior y va pegada a la columna, a la aorta descendente. Entonces, un dolor precordial o un dolor dorsal, ¿no es cierto?, que cuando proviene de una disección de la aorta, es un dolor agudo que lleva habitualmente al shock, y que es una urgencia, ¿no es cierto?, cardiovascular. Es una patología que aparece, ¿no es cierto?, en forma súbita y que necesita de un tratamiento específico en forma inmediata, porque si no va a llevar muchas veces a un desenlace fatal al paciente. Es un dolor agudo, precordial, que se puede irradiar a la zona dorsal, ¿no es cierto?, y que va acompañada de síntomas y signos de shock. Bueno, con respecto a estos distintos tipos de dolor de origen cardíaco que se manifiestan en el precordio, ¿tienen alguna duda o me quieren preguntar algo al respecto? No, profe, está re claro. Bien, pues. No. Sigamos entonces con el siguiente, Pablo. Como les dije, el dolor precordial puede ser torácico o cardíaco o extracardíaco. Ahora vamos a ver los extracardíacos, que lo vamos a dividir en torácico y extratorácico. O sea, para complicarnos a los médicos el diagnóstico semiológico, puede haber alteraciones extracardíacas que pueden estar en el tórax o incluso que pueden estar fuera del tórax, que también nos va a producir un dolor precordial, un dolor en la región anterior del tórax. Los principales causas de dolor torácico que no son de origen cardíaco son la osteocondritis, significa, ¿no es cierto?, una inflamación del cartílago costal que une la costilla, ¿no es cierto?, con el esternón.
Esta osteocondritis es un dolor constante, es un dolor sordo, es un dolor continuo, que no tiene irradiación, pero que tiene la característica de que cuando nosotros lo palpamos al paciente, aumenta el dolor. Entonces ustedes lo palpan al paciente en la región, ¿no es cierto?, condrocostal, y dice, ese es el dolor que tengo, doctor. Entonces, esa osteocondritis es también mucho más frecuente de lo que uno cree, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con un dolor precordial de origen cardíaco, la osteocondritis. La pleuritis, ¿no es cierto?, sería la inflamación de las hojas pleurales por algún proceso inflamatorio o infeccioso. También nos da más que todo, como ustedes saben, lo que se llama una puntada de costado. O sea, cuando es del lado izquierdo, nos da una puntada a ese nivel entre la quinta, sexta, séptima costilla, a nivel, ¿no es cierto?, lateral del tórax, que nos puede hacer confundir o que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un dolor de origen cardíaco. El herpes zóster se pone de manifiesto, en este caso sobre todo cuando es torácico y del lado izquierdo, por un dolor urente, quemante, ¿no es cierto?, que recorre los nervios intercostales. Entonces, ese dolor urente, quemante, es un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer. Muchas veces, en este caso, aparecen después de unos días unas ampollas típicas del herpes zóster con los cuales podemos confirmar el diagnóstico. Pero mientras tanto, ese dolor precordial a nivel intercostal, que en este caso tiene referencia con respecto a la inflamación de los nervios, también es un dolor torácico extracardíaca que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Las patologías esofágicas son otro tema. Muchas veces, sobre todo en personas, en adultos mayores, puede haber espasmos esofágicos, o puede haber otro tipo de alteraciones inflamatorias o tumorales que produzcan dolor del órgano esófago. El esófago está pegado a la columna, es retroesternal y produce un dolor profundo a nivel retroesternal, ¿no es cierto?, que también tenemos que muchas veces hacer el diagnóstico diferencial para saber si es una patología cardíaca o se trata de otro tipo de patología. El esófago, entonces, también se puede inflamar, puede haber espasmo, puede haber tumores que producen un dolor retroesternal profundo de distintas características según su etiología, ¿no es cierto?, que nos pueden hacer confundir con un dolor de origen cardíaco. Y por último, la mediastinitis, que está causada, ¿no es cierto?, puede estar causada por rayos, por inflamaciones, por infecciones, etcétera. Cualquier alteración del mediastino también va a producir un dolor que indudablemente se pone de manifiesto en la región anterior del tórax. Esta patología, la mediastinitis, es la menos frecuente de todas las que hemos hablado. Y por último tenemos también otras alteraciones que son extratorácicas y que se ponen de manifiesto fundamentalmente en lo que llamamos la región tóraco-abdominal o abdominal superior, que pueden, ¿no es cierto?, simular un dolor o una molestia a nivel precordial o a nivel epigástrico, que muchas veces nos confunde y que siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Porque, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio de cara inferior puede producir un dolor en el precordio bajo o incluso en el epigastrio, que tenemos que hacer el diagnóstico diferenciales con todas estas otras alteraciones. Por eso ustedes siempre, cualquier dolor en el abdomen alto, sobre todo en la región izquierda, hipocondrio izquierdo o epigástrico, siempre tienen que hacer en la urgencia un electrocardiograma, para de esa forma no pasarse por alto un infarto agudo de miocardio de cara inferior que se pone de manifiesto a ese nivel, en el epigastrio muchas veces. Entonces, los dolores que pueden producir una gastritis o una úlcera péptica, que ustedes saben que, no, todavía no saben, ya van a saber más adelante, que tiene que ver muchas veces con las comidas, con el estrés, ¿no es cierto?, con los antecedentes de acidor,
de acidez y ardor estomacal, etcétera, también van a producir epigastralgias y dolores en el tórax bajo que pueden simular un dolor cardíaco. La colecistitis o las enfermedades, ¿no es cierto?, de la vesícula también producen un dolor que muchas veces, o la mayoría de las veces, se origina en el hipocondrio derecho, pero se puede irradiar también hacia epigastrio y puede, ¿no es cierto?, tenemos que hacer muchas veces el diagnóstico diferencial. Y la pancreatitis, que es un órgano profundo, que está también contra la columna, que está en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo fundamentalmente, que produce un dolor agudo cuando es una pancreatitis agudo muy importante, que incluso puede llevar al shock del paciente. Bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para tratar de determinar realmente si se trata de una pancreatitis o de un infarto de miocardio inferior. Eso va a depender, todas estas causas extratorácicas, de los antecedentes del paciente. Aunque muchas veces el paciente puede, ¿no es cierto?, debutar con una pancreatitis aguda sin haber tenido ningún síntoma previo, y lo mismo con un infarto agudo de miocardio. Entonces, desde el punto de vista de la anamnesis y de la semiología, muchas veces no es tan fácil hacer esos diagnósticos diferenciales simplemente con eso, y necesitamos de los estudios complementarios. Bueno, esto es con respecto al dolor precordial de origen extracardíaco. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo al respecto? Levante la mano. Bueno, está todo claro. Pasemos al siguiente cuadro. Dijimos dolor precordial. En segunda instancia vamos a poner los dolores isquémicos no torácicos. Hay otros dolores, ¿no es cierto?, que se producen por isquemia del músculo o de los órganos afectados, que puede producir dolor. El dolor de las extremidades. El dolor de las extremidades se pone de manifiesto fundamentalmente en las extremidades inferiores. ¿Cuándo? Cuando hay una obstrucción arterial significativa. En esos casos, ¿no es cierto?, el dolor en las extremidades, en primera instancia, podemos el paciente puede presentar un dolor en los gemelos cada vez que camina cierta cantidad de cuadras. Entonces tiene que parar, descansa un rato y sigue caminando y se le va el dolor. Ese es el dolor isquémico típico, ¿no es cierto?, de los músculos gemelos o de la pantorrilla, y que se lo llama, ¿no es cierto?, el famoso mirador de vidriera, le decían los clásicos, porque el paciente tiene que ir deteniéndose cada 2 o 3 cuadras, porque le aparece ese dolor que al utilizar los músculos se produce la isquemia, ¿no es cierto?, y aparece la claudicación intermitente, que se llama claudicación intermitente. Pero también el dolor, cuando es más importante, puede afectar a toda la extremidad, y en ese caso, cuando hay, por ejemplo, una obstrucción de la arteria femoral, la extremidad va a estar fría, va a estar pálida cianótica, y va a presentar el paciente un dolor muy importante, muy intenso, ¿no es cierto? Y es el dolor de la isquemia del miembro por una obstrucción, por ejemplo, en la femoral. Bueno, ese dolor en las extremidades es típico también de la isquemia por obstrucción de las grandes arterias del miembro inferior. Entonces, la claudicación intermitente y el dolor, ¿no es cierto?, de todo el miembro por la obstrucción de la arteria femoral fundamentalmente. Y por último, el dolor abdominal. También puede haber una angina intestinal, que se denomina, que el paciente, por ejemplo, por algún motivo, ¿no es cierto?, tiene sus arterias enfermas a nivel abdominal, y cuando hay una comida importante, el paciente presenta, digamos,
un dolor a nivel abdominal que está producido por la isquemia a nivel mesentérico. Entonces también a eso se llama angina intestinal, que muchas veces puede llevar también al infarto intestinal y es producido por la insuficiencia arterial a ese nivel. Entonces son otros tipos de dolor isquémico no torácico que pueden aparecer o que pueden ser motivo de consulta. Bueno, en tercera instancia tenemos que describir lo que es la disnea. La disnea desde el punto de vista cardiovascular pueden ser disneas no paroximales, paroxísticas y la ortopnea. Son las principales disneas que vamos a tener en cuenta en este apartado. Las disneas no paroximales significa que no aparecen en forma aguda o en forma paroxismal. Son las disneas que se dividen de grado 1 al grado 4. Por supuesto, en primera instancia ya vamos a ver, cuando haya insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda, puede haber una disnea a los grandes esfuerzos que después se va a hacer a los medianos esfuerzos, a los pequeños esfuerzos, y en última instancia puede ser la disnea de reposo o disnea de grado 4. Eso vamos a explicar la fisiopatología después cuando veamos la insuficiencia cardíaca. La disnea paroxística nocturna es un signo típico o característico de la insuficiencia ventricular izquierda y significa que cuando el paciente se acuesta a la noche, en un momento determinado se despierta con una disnea paroxística, con una disnea aguda, que busca el paciente levantarse inmediatamente, porque es como que se está asfixiando, busca caminar, salir, tomar aire, abrir la ventana, salir al patio, etc. A eso se llama disnea paroxística nocturna y es un signo clínico típico de la falla del ventrículo izquierdo. Y se debe a que el paciente, cuando se recuesta, ¿no es cierto?, la congestión pulmonar que se produce, ¿no es cierto?, lleva a una insuficiencia respiratoria aguda que hace que el paciente se levante en forma brusca y trate de buscar aire. En ese caso, normalmente, al levantarse el paciente, disminuir el retorno venoso y disminuir la tensión a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, el paciente se siente mejor. Y por último, la otra disnea que vamos a estudiar acá es la ortopnea, que se debe, ¿no es cierto?, al paciente cuando se acuesta, debido a la congestión pulmonar y a la reabsorción de edemas al colocarse en esa posición, el paciente, ¿no es cierto?, no puede respirar bien si tiene la cabeza con una almohada o sin almohada. Entonces tiene que ponerse 2 o 3 almohadas para estar semi-erecto o erecto, ¿no es cierto?, para de esa forma poder respirar mejor. A eso se llama ortopnea. El paciente necesita, ¿no es cierto?, incorporarse, inclinarse o estar en posición erecta para poder respirar en forma adecuada. Bueno, ese es un signo típico también de insuficiencia ventricular izquierda fundamentalmente. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No, profe, todo bien. Bueno, sigamos entonces con la próxima. Valentín. Bueno, en cuarta síntoma que vamos a estudiar son las palpitaciones. Las palpitaciones es el sentir del latido cardíaco. Normalmente no lo sentimos a no ser que tengamos
realicemos algún esfuerzo o tengamos algún estrés específico, nosotros no sentimos habitualmente el latido cardíaco. Bueno, en este caso el paciente lo siente el latido cardíaco, ¿no es cierto? Y consulta porque siente que el corazón le late más fuerte, le deja de latir o late en forma irregular. Y todo eso lo siente y lo pone ansioso al paciente. Entonces, por eso las palpitaciones es el sentir del latido cardíaco que habitualmente no se siente. En este caso, ¿no es cierto? Como bien dije, pueden ser palpitaciones aisladas, de vez en cuando siente algunos latidos, o en salva siente una serie de latidos seguidos y después desaparece. Pueden ser regulares o irregulares, ¿no es cierto? Irregulares significa que son latidos de distinta frecuencia y de distinta intensidad, y paroxismales hace referencia a que son la aparición de latidos en forma brusca, en forma aguda, aparecen y desaparecen. Bueno, todo esto significa alguna alteración del ritmo cardíaco que es equivalente a distintos tipos de arritmia, que pueden ser taquiarritmias, que pueden ser bradiarritmias o que pueden ser extrasistolias que se ponen de manifiesto por este síntoma que denominamos palpitaciones. Indudablemente que esto después, como ya vamos a ver, lo vamos a estudiar fundamentalmente con el electrocardiograma y el electrocardiograma de 24 horas, que es lo que se llama el Holter. Bueno, a eso llamamos palpitaciones. Cianosis, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la cianosis es cuando hay mayor de 5 gramos por mililitro a nivel de sangre periférica, aparece ese color azulado, sobre todo en este caso en las extremidades, en el caso cardiovascular. Pero la cianosis se puede originar, se puede clasificar según su origen en central o periférica. Se denomina cianosis central a la que se origina en el pulmón y que ustedes han visto que hay distintos tipos de enfermedades pulmonares ya en el aparato respiratorio que pueden llevar a la cianosis. Y cianosis periférica cuando es de origen cardiovascular. Esto significa, ¿no es cierto?, que se pone de manifiesto fundamentalmente en la circulación terminal y que puede tener que ver, ¿no es cierto?, con la insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver que fundamentalmente global o derecha, o la insuficiencia vascular periférica. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, va a aparecer un color azulado en las extremidades que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lentitud de la circulación que se da en estas circunstancias, o sea, en la insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia vascular periférica. Con respecto a este cuadro, ¿tienen alguna duda o quieren preguntar algo? No, profe, estamos bien. Bien, sigamos entonces. Bueno, el próximo síntoma que vamos a estudiar y que tiene que ver con el aparato cardiovascular son los edemas. Los edemas ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, cuando vimos tejido celular subcutáneo. El edema de origen vascular tiene las siguientes características. Es gravitacional, o sea, sigue la ley de la gravedad. Eso significa que si el paciente está todo el día de pie, a final de la tarde, el paciente va a tener fundamentalmente los pies hinchados, o sea, los tobillos y los pies hinchados. Eso significa, ¿no es cierto?, un edema gravitacional. Ahora, si el paciente está en cama hace 3 o 4 días o más, ¿no es cierto?, el edema ese, o la infiltración hidroserosa del tejido celular subcutáneo, lo vamos a tener que buscar fundamentalmente en la región sacra, si es que el paciente está en cama. Entonces, sigue la ley de la gravedad, es pálido cianótico, ¿no es cierto?, es frío y es de consistencia mediana o moderada, a diferencia del edema renal, que es de consistencia, ¿no es cierto?, blanda, o a diferencia del edema de origen linfático,
que es de consistencia dura. Este edema es de consistencia mediana, de consistencia moderada, y deja un signo típico que se llama el signo de la fobia. Cuando nosotros comprimimos la región sacra o comprimimos el tobillo, ¿no es cierto?, deja la fobia, que es característico de este tipo de edema, justamente por las características que tiene. Bueno, y por último, el síncope, que significa, ¿no es cierto?, la detención de la actividad cardíaca por alguna alteración, que puede ser eléctrica, que puede ser isquémica, que puede ser inflamatoria, etcétera, ¿no es cierto? Y el paciente se detiene la actividad cardíaca, hace una hipoxia cerebral y el paciente cae bruscamente, ¿no es cierto?, al suelo o pierde bruscamente el conocimiento. Ese síncope, ¿no es cierto?, no tiene una restitución espontánea. O sea, normalmente hay que intervenir de alguna forma o muy pocas veces puede haber, ¿no es cierto?, que se restituye espontáneamente. El síncope es la detención brusca de la actividad cardíaca, que lleva a la hipoxia cerebral y que hace que el paciente pierda el conocimiento. Bueno, ¿tenemos alguna duda o quieren agregar algo con respecto a esto? No, profe. Bien, pasemos al siguiente cuadro, Valentín. Ahora sí, vamos a hacer la semiotecnia del área precordial. Vamos a pasar al examen físico. Hemos visto los principales síntomas del aparato cardiovascular y ahora pasamos al examen físico. El examen físico consta fundamentalmente de la inspección y la palpación. En forma anecdótica, cuando yo cursé en el año 80 semiología, también se utilizaba y enseñaban la percusión del corazón. Actualmente eso ya no se utiliza debido, ¿no es cierto?, a la utilización de métodos complementarios mucho más exactos y mucho más, que nos brindan mucho más información al respecto. O sea, desde el punto de vista de la semiotecnia, el corazón se inspecciona y se palpa, ya no se percute más. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El paciente lo vamos a examinar en decúbito dorsal. El médico siempre va a estar a la derecha del paciente. La sala tiene que estar bien iluminada porque ya vamos a ver que tenemos que observar los latidos fisiológicos y patológicos que tiene el paciente, que se pueden observar en la región precordial. El siguiente, Valentín. Entonces, ¿a qué denominamos región precordial? Que hablamos del síntoma dolor precordial y examen de la región precordial, está delimitada por el segundo espacio intercostal izquierdo, acá arriba, el séptimo espacio intercostal izquierdo, abajo, línea paresternal derecha y línea axilar anterior izquierda. A esa región encuadrada por estas líneas es lo que denominamos región precordial. ¿Cómo la podemos determinar los espacios intercostales? Que ya vamos a ver que es muy importante para delimitar las áreas, la zona de máximo impulso, latido apexiano, colocar un electrodo para hacer un electrocardiograma. Todo eso necesitamos saber en qué espacio intercostal estamos. Bueno, es muy fácil. Si venimos desde la nuez de Adán hacia abajo, llegamos a la rugosidad que separa, ¿no es cierto?, acá el mango del esternón del cuerpo del esternón, que es el ángulo de Lewis, y de allí nos dirigimos hacia la izquierda, vamos a caer sobre el segundo espacio intercostal. Sobre el segundo espacio intercostal. De allí, con nuestros dedos, podemos ir delimitando tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal. De esa forma podemos delimitar los espacios intercostales. Nuez de Adán, ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, y de allí delimitamos los siguientes espacios intercostales. Vamos a ver que esto es importante para poder, ¿no es cierto?, ubicar las distintas alteraciones que aparecen en el precordio. Seguimos, Valentín. Vamos a ver como en primera instancia
que aparece un latido fisiológico que se lo llama de distintas formas según, ¿no es cierto?, la bibliografía que vayan a consultar: latido apexiano, choque de la punta o zona de máximo impulso. Este es el latido fisiológico que nosotros tenemos que observar. Es un latido sistólico, o sea, se eleva o protruye durante la sístole cardíaca. Puede ser detectable visual o palpatoriamente, o sea, vamos a ver, primero lo vamos a buscar con nuestra visión, vamos a ver si lo podemos observar. Muchas veces no lo podemos observar, entonces vamos a llevar la mano al precordio y vamos a tratar de palparlo en distintas posiciones para ver su localización. Está localizado fundamentalmente en la proyección del ventrículo izquierdo. Es un latido positivo. ¿Qué significa eso? Que protruye con la sístole ventricular. Si nosotros tomamos el pulso y vemos, ¿no es cierto?, el latido apexiano, vamos a ver que coinciden, o sea, tiene que ver con la sístole ventricular. ¿Cómo palpamos el latido apexiano? La mano derecha del médico sobre la región precordial, sobre esta zona, ¿no es cierto? Y vamos a palpar colocando la palma sobre la base del esternón y vamos a colocar nuestras manos, ¿no es cierto?, sobre la zona del precordio, para de esa forma tratar de identificar, si no lo observamos, al latido apexiano, de ubicarlo. Una vez que lo ubicamos, tenemos que caracterizar o hacer la semiología del latido apexiano, y eso significa estudiar su ubicación, su intensidad, su movilidad y su duración. Todas estas características nos van a hablar, ¿no es cierto?, si ese latido es normal o tiene algún tipo de alteración. Muchas veces, como le dije recién, el latido se puede no observar, pero sí lo podemos llegar a palpar. Y hay otras veces que no se observa ni se palpa el latido apexiano. Sigamos con la siguiente, Valentín. Fíjense, en niños y adolescentes está presente en el 90% de los casos. Después que terminemos la clase, pueden ir ustedes, si tienen algún hermano menor, niño o adolescente, y buscarle el latido apexiano en la zona precordial. En el 90% de los casos lo van a observar y lo van a poder palpar. Ya en mayores de 40 años está presente con una frecuencia menor del 30%. O sea, en pacientes ya adultos y adultos mayores es más difícil observarlo y palparlo. ¿Cuál es la localización o la ubicación, ¿no es cierto?, normal de este latido? Está en el quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea hemiclavicular. Quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea hemiclavicular. La movilidad puede ser de 2 a 5 centímetros con los distintos decúbitos. O sea, si no hay ninguna alteración que impida esto, el latido apexiano se puede, ¿no es cierto?, mover con los distintos decúbitos. Extensión normal, 2 centímetros. Para que ustedes tengan una idea, nuestro dedo, la yema de nuestro dedo tiene aproximadamente entre 1 y 2 centímetros cuadrados, o sea, tiene esa extensión. Lo importante acá es que el agrandamiento del ventrículo izquierdo hace que el latido apexiano se desvíe hacia abajo y hacia afuera, o sea, por debajo del quinto espacio intercostal y por fuera de la línea hemiclavicular. Y el agrandamiento del ventrículo derecho hace que se desplace hacia afuera, porque al agrandarse el ventrículo derecho hace este movimiento, que es un movimiento de rotación izquierda, rotación, digamos, hacia la derecha. Al rotar hacia la derecha, el latido apexiano se va fundamentalmente hacia afuera. Entonces, esa es la importancia de ubicar el latido apexiano y ver si está
en su ubicación, si tiene movilidad y si tiene la extensión adecuada. Entonces, se va a ubicar en distintos lugares si está agrandado el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. ¿Qué patología piensan ustedes que puede alterar la movilidad de ese latido apexiano? Que no se mueva. A ver quién me dice, hay muchos factores, a ver quién me dice uno. Que el corazón no se mueva, que el corazón no tenga, ¿no es cierto?, movilidad. ¿Una pericarditis constrictiva puede ser? Puede ser, ¿sí? Las arritmias. No. Fibrosis. ¿Qué dijiste, Paz? Fibrosis, pero no sé. No, las arritmias, la fibrosis, bueno, la fibrosis en cierta forma, la pericarditis constrictiva puede ser que haga que el corazón no se mueva. Pero hay otros factores externos, por ejemplo, un paciente enfisematoso, que tenga un corazón en gota, normalmente la movilidad del corazón va a ser casi nula, porque las lengüetas, ¿no es cierto?, del pulmón van a impedir que se mueva. Un paciente con un derrame pericárdico importante ya tampoco se va a mover el corazón en su lugar porque está agrandado de tamaño. Una hipertrofia con una dilatación importante del corazón tampoco se va a agrandar. Bueno, son todas causas por las cuales la movilidad de ese latido va a estar ausente, o sea, no se va a mover. Y la extensión también tiene que ver, eso sí, con fundamentalmente algún tipo de agrandamiento y algún tipo de patología valvular que hace, ¿no es cierto?, que aumente la extensión o disminuya la extensión, ¿no es cierto?, del latido apexiano. Si hay un derrame pericárdico, la extensión indudablemente va a disminuir en forma importante. Bueno, entonces, la localización, la movilidad, la extensión, es la forma de hacer la semiografía del latido apexiano. ¿Para qué nos sirve la semiografía del latido apexiano? Para determinar distintas patologías que pueden reubicar el latido apexiano por fuera, por dentro, más abajo, disminuir su movilidad, disminuir su extensión o incluso también ampliarla. Entonces, a esto se llama semiografiar el latido apexiano, que es el latido fisiológico que produce el corazón. ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto? ¿Quieren preguntar algo? Profe, con el tema del sexo femenino, digamos, las mamas pueden impedir un poco la localización, ¿o no? Sí, normalmente tienen que buscarlo debajo, ¿no es cierto?, de la glándula mamaria. Quinto espacio intercostal, ¿no es cierto?, muchas veces se puede ubicar y otras veces no. Depende, ¿no es cierto?, del contexto anatómico de la paciente. Pero indudablemente que es más difícil observarlo, sobre todo, y palparlo en la mujer que en el hombre. Pero también lo pueden hacer perfectamente. ¿En qué patología se puede ver la movilidad aumentada? La movilidad aumentada. No, la movilidad aumentada no, lo que va a disminuir fundamentalmente, las patologías van a producir una disminución de la movilidad. Es muy difícil que esté un corazón como más suelto, digamos. O sea, más de 5 centímetros no se va a mover, pero sí puede estar disminuida esa movilidad, no aumentada, en forma patológica. ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos a la siguiente. Entonces dijimos, ese es el latido fisiológico o normal del corazón, pero también podemos o vamos a estudiar los latidos anormales, porque pueden aparecer latidos anormales o patológicos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con distintas alteraciones del corazón. Y estos son los principales que tenemos que conocer. Pueden ser de dos tipos, positivos, ¿no es cierto?,
que significa que protuyen con la sístole ventricular, o negativos, que significan que durante la sístole ventricular, ¿no es cierto?, hay una retracción o depresión de un área precordial. Entonces, pueden ser positivos cuando protuye con la sístole ventricular, o negativos, ¿no es cierto?, cuando se retrae con la sístole ventricular. Siguiente, Valentín. Latidos positivos. ¿Cuáles tenemos que conocer? El latido diagonal. El latido diagonal es un latido, ¿no es cierto?, que se produce por el agrandamiento del ventrículo izquierdo. El agrandamiento del ventrículo izquierdo hace que nuestro corazón, ¿no es cierto?, como dijimos antes, tira el latido apexiano hacia abajo y hacia afuera. Y puede aparecer este latido que significa, ¿no es cierto?, esto, miren. Protuye el ápex del corazón y se retrae la base del esternón. Ese latido se llama latido diagonal y está producido por el agrandamiento del ventrículo izquierdo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después tenemos el latido sagital, que es el latido que se produce por agrandamiento del ventrículo derecho. El latido sagital, por agrandamiento del ventrículo derecho, dijimos recién que el ventrículo derecho, cuando se agranda, hace una rotación horaria y se hace más hacia adelante, ¿no es cierto?, se pone de manifiesto más sobre el precordio. Entonces se trata de un latido que viene de atrás hacia adelante y que se pone de manifiesto en la punta del esternón. Entonces hace esto. Ustedes cuando coloquen la mano con la maniobra de Dressler, que significa colocar la mano en la punta del esternón, van a sentir que es desde la columna hacia adelante, ¿no es cierto?, viene un latido y protuye con cada sístole. Ese latido antero-posterior que se pone de manifiesto en la punta del esternón se llama latido sagital y se produce por la rotación del ventrículo derecho al agrandarse. Entonces, el latido sagital es sinónimo de agrandamiento del ventrículo derecho. Es póstero-anterior, ¿no es cierto?, y se evalúa con la maniobra de Dressler, colocando la palma de la mano en la punta del esternón. Bien. Después tenemos el latido transversal de la insuficiencia tricuspidia. Cuando hay insuficiencia tricuspidia, con cada latido hay sangre que regurgita hacia el hígado. Entonces, en ese caso, el hígado también es como que tiene una palpitación. Entonces se investiga con el puño en pronación sobre el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho, ¿no es cierto?, el hipocondrio derecho, a este nivel, el latido tiene una dirección de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Nosotros ponemos el puño en pronación en el hipocondrio derecho y sentimos que algo nos está empujando nuestro puño con cada latido. A eso se llama latido transversal de la insuficiencia tricuspidia. De izquierda a derecha, con el puño en pronación sobre el hipocondrio derecho. Cada latido vamos a sentir el latido, ¿no es cierto?, del hígado. En cuarta instancia tenemos el latido diagonal invertido del aneurisma de aorta ascendente. Profe, ¿y ese qué quiere? ¿Ese qué significa? O sea, si tenemos ese latido. Eso significa que hay una insuficiencia tricuspidia y que la sangre con cada sístole está regurgitando hacia el hígado. Y por eso es como que el hígado está latiendo. Y se pone de manifiesto con este latido transversal, que es de izquierda a derecha y que golpea nuestro puño colocado en el hipocondrio derecho con cada latido. O sea, significa la regurgitación
¿no es cierto?, con cada sístole por la insuficiencia de la tricúspide hacia el hígado. ¿Se entiende, Paz? Sí, gracias, profe. Bueno, y el latido diagonal invertido del aneurisma de aorta ascendente. Ustedes imagínense un aneurisma en la aorta ascendente. Van a tener un latido diagonal como el que le dijimos recién, pero invertido. O sea, el latido diagonal en esta zona, en vez de hacer esto, va a hacer esto. Con cada latido va a protuir la base del esternón y se va a retraer la punta del corazón. A eso se denomina latido diagonal invertido del aneurisma de la aorta ascendente. ¿Se entiende? La aorta va a estar el aneurisma acá, entonces con cada sístole se va a protuir la región de la base del esternón. Acá dice, se pone de manifiesto con la maniobra de Luisada. La maniobra de Luisada era poner papelitos acá y en cada sístole íbamos a ver, ¿no es cierto?, que este papelito que está acá arriba va a protuir con la sístole y este se va a deprimir con la sístole. A eso se llama maniobra de Luisada. Bueno, y esos son los latidos patológicos principales que ustedes tienen que conocer. La cuestión es que entiendan cuál es el origen de cada uno y es muy fácil retenerlo. Y les voy a dar solamente como ejemplo de latido negativo el latido de la pericarditis. La pericarditis constrictiva, hay una retroacción producida por el tironamiento de la pared torácica durante la sístole ventricular, producto de la adherencia tóraco-pericárdica. O sea, con cada latido, el pericardio tironea la región precordial y hace que cada latido en la región precordial sea negativo, haya una depresión, en este caso, en vez de una protusión. Por eso se llama latido negativo y es típico de la pericarditis constrictiva. O sea, cada latido retrae la pared torácica y produce, en vez de producir una protusión, produce una depresión de la pared torácica. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Entonces hemos estudiado, como les dije, la inspección y palpación del precordio. Entonces, resumiendo, la inspección y palpación del precordio, vamos a ver los latidos fisiológicos, que es el latido apexiano, y los latidos patológicos, que son los latidos positivos y los latidos negativos que describimos recién. Ahora la percusión sería lo que sigue, no vamos a ver, pasamos directamente a la auscultación del precordio, que sería, ¿no es cierto?, el próximo paso. Es la percepción auditiva de los fenómenos sonoros de origen cardiovascular. Percepción auditiva de los fenómenos sonoros de origen cardiovascular. Ustedes saben que para eso actualmente vamos a usar el estetoscopio. Antes en la antigüedad se usaba simplemente colocar la oreja sobre la región del precordio, igual que la parte respiratoria. Lo primero que tenemos que conocer son los focos de auscultación. Desde el punto de vista semiográfico, tenemos 4 focos de auscultación fundamentales que corresponden a las distintas válvulas cardíacas. No corresponden anatómicamente a la ubicación, pero sí a la percepción auditiva de los fenómenos que se producen en esas válvulas, ¿no es cierto? Por eso se llaman focos auscultatorios. Tenemos el foco mitral que está, miren qué importante es ahora saber que está en el 5º espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea hemiclavicular. O sea, en esta región está el foco mitral. Ahí se va a poner de manifiesto qué significan las alteraciones fundamentalmente de la válvula mitral.
El foco aórtico está en el segundo espacio intercostal derecho por fuera de la línea marginoesternal. A este nivel. Ahí vamos a ver una figura. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo por fuera de la línea marginoesternal. Y el foco tricuspidio está a la derecha del apéndice cifoide, a esta altura. Después podemos estudiar un tercer foco, que es el foco de ERB o foco aórtico accesorio. Está en el tercer espacio intercostal izquierdo sobre la línea marginoexternal, a este nivel. Tercer espacio intercostal izquierdo sobre la línea marginoexternal. Ese también se pone de manifiesto las alteraciones de la aorta y de la válvula aórtica. Estos son los principales focos auscultatorios que tenemos que conocer. ¿Cómo hacemos la semiografía? Pasamos, Valentín. Acá están dibujados. Como ustedes ven, tenemos el foco mitral, aórtico, pulmonar y tricuspidio. ¿Y cuál es el orden? El orden desde el punto de vista semiológico, es primero el foco mitral, después el foco aórtico, después el foco pulmonar y por último el foco tricuspidio. Ese es el orden que llevamos desde el punto de vista semiográfico para auscultar los distintos focos. No hay ninguna cuestión, digamos, característica que nos indique que tenemos que ser así. Simplemente es una cuestión de ser ordenados en la semiografía de los focos auscultatorios y seguir ese orden. Ese orden es importante de seguirlo y de siempre ocultar los 4 focos, porque muchas veces uno lo que hace en la práctica es ocultar un par de focos y los otros se lo deja de lado y entonces después se puede pasar por alto algún soplo o alguna patología de algún foco especial. Esa forma de ocultar los focos es justamente porque las alteraciones de la mitral y de la aórtica son mucho más frecuentes que de la pulmonar y la tricuspidia. Entonces uno muchas veces por apurado puede ocultar un par de focos y los otros focos los deja de lado. Desde el punto de vista semiológico es siempre importante ocultar los 4 focos. De esa forma nunca se nos va a pasar por alto ninguna alteración específica de alguno de los focos. Siguiente. Profe, ¿puede repetir el orden? Sí, el orden es este que está dibujado acá. Foco mitral, foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio. Ahí están con las flechas, ¿ves? Sí, sí, gracias. Y más o menos acá en la parte del tórax está el área de cada foco. Foco mitral, foco aórtico, foco pulmonar y foco tricuspidio. Sigamos, Valentín. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ocultar en los focos auscultatorios del corazón? Lo primero que vamos a ocultar son los ruidos cardíacos, que son los ruidos normales, que son los ruidos fisiológicos, ¿no es cierto?, que vamos a ocultar. Lo fundamental son el primero y segundo ruido, que vamos a tener un primer ruido con un pequeño silencio y un gran ruido, y un segundo ruido con un gran silencio. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a escuchar así. Primer ruido, pequeño silencio. Segundo ruido, gran silencio. ¿Se entiende? Entonces tenemos el primer ruido, pequeño silencio. Segundo ruido, gran silencio. Cuando ustedes pongan el estetoscopio en el corazón, tienen que, ¿no es cierto?, concentrarse en eso que le estoy diciendo. Van a escuchar un primer ruido, un pequeño silencio.
y un segundo ruido, un gran silencio, y después comienza de nuevo el ciclo. ¿A qué se debe ese primer ruido cardíaco? ¿Por qué está producido? El primer ruido cardíaco está producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, o sea, mitral y tricuspidia. Aurículos ventriculares. Indica, cuando se cierran esas válvulas, el comienzo de la sístole, que es el pequeño silencio. Coincide con el latido apexiano y la palpación del pulso radial, que les decía ahora. El latido apexiano coincide con la palpación del pulso radial. Por eso ustedes siempre que ausculten al paciente, concomitantemente le toman el pulso. Entonces se van a poder ubicar bien en el ciclo cardíaco. Y el foco auscultatorio, que mejor se ausculta, justamente porque se origina en la válvula mitral y tricuspidia, es en el foco mitral. Entonces está producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, indica el comienzo de la sístole, que es el pequeño silencio, coincide con el latido apexiano y la palpación del pulso, y el principal foco auscultatorio del primer ruido es el foco mitral. ¿Se entiende esto? Tienen que repasar bien la fisiología cardíaca y entender todos los pasos de que vamos a hablar, porque si no entendemos lo fisiológico, menos vamos a entender lo patológico. ¿Se entiende esto o tienen alguna pregunta del origen del primer ruido cardíaco? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bien, pasemos al segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco está originado por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Indica el comienzo de la diástole, que nosotros decíamos que es el gran silencio. El foco auscultatorio fundamental es el aórtico, pero también puede ser el pulmonar, cualquiera de los dos. Entonces, el segundo ruido está producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonar. Indica el comienzo de la diástole, o sea, del gran silencio, y el foco en que se ausculta mejor este segundo ruido es el aórtico o el pulmonar. Entonces ustedes ahí tienen el primer ruido, pequeño silencio, sístole. Segundo ruido, gran silencio, diástole. ¿Se entiende? O ustedes tienen que ubicarse en el ciclo cardíaco para entender. Entonces, acá en el primer ruido, cuando cierra la válvula aurículo-ventricular, inmediatamente abren las válvulas sigmoideas e inicia la sístole ventricular. En cambio, en el segundo ruido, cuando cierran las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares, inmediatamente abren las válvulas aurículo-ventriculares y comienza la diástole ventricular. ¿Se ubican en el ciclo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. el que no se ubique después póngase, ¿no es cierto?, bien con un papel y un lápiz. Y dibujen el primer ruido y el segundo ruido, el pequeño silencio y el gran silencio. El primer ruido tiene dos componentes. Uno que es mitral y otro que es tricuspidio. ¿Cuál piensan ustedes que está primero? ¿Cuál de las dos cámaras maneja mayor presión? Mitral. La mitral. La izquierda maneja mayor presión, entonces cierra antes. Entonces está el componente, primero está el componente mitral y después está el componente, ¿no es cierto?, tricuspidio. Ahora viene el segundo ruido, después viene el pequeño silencio y el segundo ruido. ¿Cuál piensan ustedes que cierra primero ahí? La aórtica. La aórtica, porque maneja tensiones mucho más altas. La aórtica, la válvula aórtica cierra primero y después la pulmonar. Tiene dos componentes, el aórtico y el pulmonar. Entonces, hay dos componentes del segundo ruido. Y después sigue el ciclo, la diástole, y comienza de nuevo el ciclo cardíaco. Entonces hacen un dibujo en donde están los dos componentes del primero y del segundo ruido, porque después allí vamos a tener que colocar en ese ciclo cardíaco los otros ruidos cardíacos y los soplos y los ruidos patológicos. ¿Se entiende lo que le digo?
Sigamos, Valentín. Bien, ahora viene el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco corresponde al llenado ventricular rápido, que se produce al principio de la diástole. Al principio de la diástole. El foco auscultatorio fundamental es la punta del corazón. El tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco lo pueden auscultar también, auscúltenlo, cuando agarren su hermano menor o algún primo, niño o adolescente, pueden llegar a ocultar el tercer ruido cardíaco. Entonces va a ser así, miren. Primer ruido, pequeño silencio. Segundo ruido, protodiastólico, al principio de la diástole, el tercer ruido, y después el primer ruido de nuevo, se repite el ciclo. El tercer ruido cardíaco se puede llegar a ocultar en niños y adolescentes, no en adultos ni en ancianos. El tercer ruido cardíaco en adultos o en ancianos puede ser, ¿no es cierto?, un signo de insuficiencia cardíaca, ya vamos a ver más adelante. El cuarto ruido cardíaco siempre es patológico, significa tiene que ver con la contracción auricular que precede a la sístole, o sea, es telediastólico, está al final de la diástole, o algunos le dicen presistólico, antes que empiece la sístole, pero está al final de la diástole. El foco ocultatorio es la región mesocárdica, que significa la mitad del precordio. El cuarto ruido cardíaco siempre es patológico y es sinónimo, ¿no es cierto?, fundamentalmente también de insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver en insuficiencia cardíaca cuándo aparece. Entonces ustedes fíjense en que tiene un primer ruido con dos componentes, mitral y tricuspidio. Un pequeño silencio, un segundo ruido con dos componentes, aórtico y pulmonar. Un tercer ruido que es protodiastólico al principio de la diástole, y un cuarto ruido que es presistólico o telediastólico, que es al final de la diástole y que corresponde a la sístole ventricular, a la patada auricular, y que normalmente este cuarto ruido siempre es patológico. Entonces, fíjense en cómo vamos llenando ese ciclo cardíaco con alteraciones patológicas. Primer ruido, pequeño silencio. Segundo ruido, gran silencio. En el segundo ruido, después del gran silencio, podemos tener el tercer ruido, que es al principio de la diástole, y el cuarto ruido, que es al final de la diástole. ¿Se entiende eso o no se entiende? Profe, entonces el tercer ruido es antes del gran silencio. No, el tercer ruido es al principio, por eso dice proto es al principio, protodiastólico, es al principio del gran silencio. Y el cuarto ruido es al final del gran silencio. Bien, el gran silencio es la diástole, ¿no es cierto? Entonces, el tercer ruido es protodiastólico y el cuarto ruido es telediastólico, o sea, al final de la diástole. Acuérdense que proto, meso y tele significa al principio, al medio o al final, ya vamos a ver. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. los ruidos los podemos identificar con el estetoscopio de membrana. Claro, si vos en este momento te pones el estetoscopio en la región precordial, vas a identificar este ruido, mirá. El primer ruido, el pequeño silencio y el gran ruido. Sí. Ahora, si vos se lo pones a un primo o a un hermano tuyo o a alguien que sea chico, podés llegar a identificar el tercer ruido, entonces vas a sentir así. ¿Se escucha? Sí. Bueno, y el cuarto sería ya al final. Ya van a ver que cuando está el tercero o el cuarto ruido, los dos a la vez, en la insuficiencia cardíaca se llama ritmo de galope y se siente así, miren.
Tengo los 4 dedos, ¿ves? Entonces se siente el primer ruido, el segundo ruido, el tercer ruido, el cuarto ruido. Cuando hay taquicardia, más de 100 latidos por minuto, se denomina ritmo de galope y es típico de la insuficiencia cardíaca descompensada. Sí, con la ocultación, ocultamos los ruidos cardíacos estos que estamos hablando. Y profe, el estetoscopio en el segundo espacio intercostal, ahí El estetoscopio dependiendo, por eso acá te pongo, mirar. El tercer ruido se escucha mejor en la punta del corazón. El Claro. cuarto ruido se escucha mejor en la región del mesocardio. Pero en cualquiera de los focos, sobre todo mitral y aórtico, se puede llegar a ocultar el tercer y el cuarto ruido. Ah, bien, 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 gracias. Y en todos los focos se va a ocultar normalmente el primero y el segundo ruido, en todos los focos. Claro, entiendo. Bien. Y acá en quinto hay un ítem que dice desdoblamiento de los ruidos cardíacos. Eso le quería explicar porque yo les comentaba que cada ruido cardíaco tiene dos componentes, porque son dos válvulas, ¿no es cierto?, que están constituyendo ese ruido. Esos dos componentes, ¿no es cierto?, son el mitral y tricuspidia. Cuando se separan, se habla de desdoblamiento de los ruidos cardíacos por algún motivo, o cuando se cruzan, se habla desdoblamiento paradojal de los ruidos cardíacos. A eso se llama desdoblamiento. Puede haber alteraciones eléctricas o alteraciones, ¿no es cierto?, sobre todo en la estimulación de los distintos ventrículos que hacen que esos ruidos se separen. A eso se llama desdoblamiento de los ruidos cardíacos. El primer ruido desdoblado o el segundo ruido desdoblado. A eso se llama desdoblamiento. Ya vamos a ver después específicamente en qué alteraciones puede aparecer. Y otros ruidos cardíacos son los clic y los chasquidos. Los clic es cuando hay estenosis, sobre todo, ¿no es cierto?, de la aorta y la pulmonar, que aparecen después del primer ruido cardíaco, o chasquidos, que es producido por la estenosis de la mitral y de la tricuspidia, que aparecen después, ¿no es cierto?, del segundo ruido cardíaco. O sea, son ruidos anormales que aparecen en patologías valvulares que comprometen las válvulas cardíacas y que ya vamos a ver específicamente cuando ustedes estudien valvulopatía, cuáles son, ¿no es cierto?, esos ruidos. O sea, dijimos que el primero y el segundo ruido están producidos por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas aórtica y pulmonar. En este caso, los clic y los chasquidos es cuando la apertura de esas válvulas, ¿no es cierto?, también producen ruido porque esas válvulas están enfermas. Bueno, esos ruidos, que son clic y chasquidos, son ruidos anormales, ¿no es cierto?, que pueden aparecer en el ciclo cardíaco y que tienen que ver con las valvulopatías. Sigamos, Valentín. Bueno, y por último tenemos que hablar de los soplos cardíacos. Son ruidos agregados producidos por alteraciones estructurales o hemodinámicas del corazón. Son semejantes a los que produce el viento a través de conductos de diferentes calibres. Imagínense en este ruido. De distintos, ¿no es cierto?, tonos. Ese soplo es lo que aparece en el ciclo cardíaco cuando hay ciertos tipos de alteraciones, fundamentalmente a nivel de las válvulas cardíacas. Un soplo cardíaco. Pueden ser inocentes o fisiológicos, orgánicos, funcionales o patológicos. O sea, como en todo, puede ser el fisiológico o el patológico. Pasemos, Valentín. La clasificación fisiopatológica de los soplos va a ser la siguiente. Esto tienen que entender bien el ciclo cardíaco porque si no, no lo van a poder comprender. Los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos, o sea, aparecer en la sístole o en la diástole. En la sístole pueden pasar dos sucesos distintos. Puedes regurgitar sangre en la sístole, puede regurgitar sangre cuando hay insuficiencia de la válvula aurícula ventricular. Imagínense que el corazón se está contrayendo
Pero si las válvulas aurículo-ventriculares están enfermas y no coaptan bien, no cierran bien, puede regurgitar sangre hacia la aurícula. Bueno, a ese soplo sistólico se denomina por regurgitación y está producida por la insuficiencia de las válvulas aurículo-ventriculares. Pero también en la sístole puede aparecer otra cosa, que cuando el corazón se contrae, las válvulas por donde tiene que salir, que son la pulmonar y la aórtica, estén cerradas, estén estenosadas. Entonces ese soplo se llama un soplo sistólico eyectivo o por eyección, por la estenosis de las válvulas sigmoideas, aórticas o pulmonares. Entonces hay dos tipos de soplos sistólicos, por regurgitación, que la sangre regurgita las aurículas, o por estenosis, que hace ruido cuando sale por la aorta o por la pulmonar. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí. ¿Se entiende? Bueno, eso estudienlo y háganse la composición del lugar, ¿no es cierto?, de cada ciclo del cardíaco. Ahora estamos en la diástole. Entonces, ubíquense en que el corazón se está llenando de sangre que proviene de las aurículas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Está el soplo por llenado ventricular por la estenosis de la válvula aórtica aurículo-ventricular, o sea, se está llenando de sangre, pero las válvulas mitral y tricuspidia están estenosadas. Entonces, al pasar la sangre por ahí hace un ruido. A ese ruido se llama un soplo diastólico por llenado ventricular. Pero por otro lado, bueno, ubíquense, en el ventrículo se está llenando, puede haber una regurgitación que proviene, si las válvulas aórticas y pulmonares están insuficientes, se vuelve la sangre de las grandes arterias hacia el corazón. Entonces, a ese soplo diastólico se llama por regurgitación y se produce por la insuficiencia de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Entonces, usted ubicándose en la diástole, pueden pasar dos cosas. O las aurículas ventriculares están estenosadas y hacen ruido la sangre cuando pasa por ahí hacia el ventrículo, o las grandes arterias están insuficientes y mientras está recibiendo el corazón sangre de las aurículas, también se vuelve la sangre de la aorta y de la pulmonar y produce ese soplo que se llama diastólico por regurgitación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, eso estudien donde después pónganse en el lugar de cada ciclo y se van a dar cuenta cómo se produce cada uno de los soplos. Vamos, Valentín. Entonces, los soplos, según donde aparezcan, igual que los ruidos, lo podemos denominar protosistólico cuando están al principio, mesosistólico cuando está en el medio, o telesistólico cuando está al final. Tanto los soplos sistólicos como los diastólicos pueden presentarse en estos momentos, ¿no es cierto?, del ciclo cardíaco. Ya van a ver ustedes cuando vean las valvulopatías que cada una de las valvulopatías tiene un soplo característico con una forma característica que corresponde a algunos de estos que estamos describiendo, que están al principio de la sístole, que están en medio de la sístole, se llama romboidal, o que están al final de la sístole y de la misma forma al principio, al medio o al final de la diástole. Y los continuos o sistodiastólicos, que son la fístula arteriovenosa, que tanto en la diástole como en la sístole se produce el ruido, y la persistencia del conducto arterioso o ductus, que es un conducto que desaparece cuando el paciente nace, digamos, pero cuando persiste, une la válvula el callado de la aórtica con la pulmonar. Entonces el soplo en ese caso es sistodiastólico, va y viene, tanto en la sístole como en la diástole. Esos son soplos continuos o sistodiastólicos. Pasemos al siguiente, Valente. Y según su intensidad podemos clasificarlo en 6 grados. Uno es difícil de escuchar y el sexto es audible sin necesidad de estetoscopio. Y tiene un frémito palpable, que significa que ese ruido también muchas veces al poner nuestra mano sobre el precordio podemos palpar el ruido del soplo.
el audible, en la época que yo era estudiante, había válvulas mecánicas. Entonces, esas válvulas mecánicas, vos entrabas a la habitación y ya le escuchaba de lejos nomás, porque era como un elemento de metal que hacía ruido con cada sístole. Entonces, eso es audible sin necesidad de estetoscopio. Y eso es grado 6. El que apenas se escuche es grado 1 y así, bueno, en forma progresiva. Sigamos. Y por último vamos a estudiar los frotes pericárdicos. Ustedes imagínense que las hojas del pericárdico están inflamadas, pero que todavía no hay líquido entre ambas. Entonces ese roce, ese frote, es como si frotaran dos cueros. Bueno, ese frote pericárdico se oculta en cualquier punto de la región precordial. Su localización en el ciclo cardíaco puede ser sistólico o diastólico. Se intensifica con la inspiración y con el paciente sentado, inclinado hacia adelante, y el frémito suele ser manifiesto, o sea, también se puede palpar. Esas son las características del frote pericárdico, o sea, la inflamación de las hojas del pericardio. Cuando todavía no hay líquido entre ambas, puede haber, ¿no es cierto?, un frote que origina eso. La siguiente, Valentín. Bueno, y por último, tenemos que también ver lo que se llama la inspección de la presión venosa yugular. La presión venosa yugular, como vamos a ver más adelante en la insuficiencia cardíaca, puede estar aumentada sobre todo en la insuficiencia cardíaca global o derecha, fundamentalmente. Cuando el paciente, ¿no es cierto?, está en decúbito dorsal y con la cabeza a la misma altura, no se ve ninguna ingurgitación yugular. Pero si nosotros ponemos al paciente en 45 grados, con una almohada, la cabeza en 45 grados, ¿no es cierto?, y trazamos un plano a través del ángulo de Lewis, bueno, entre 2 a 4 centímetros arriba del ángulo de Lewis, ¿no es cierto?, eso es la presión yugular o la presión venosa normal. Cuando está todo ingurgitado, ¿no es cierto?, hablamos de que hay ingurgitación yugular o hay presión venosa yugular positiva. A eso se denomina, ¿no es cierto?, congestión yugular positiva, y significa insuficiencia global o insuficiencia de la cardíaca derecha o insuficiencia de la tricuspidia. Ya vamos a ver cuando veamos las patologías por qué se produce esa congestión venosa. Se examina de esta forma, con el paciente con la cabeza a 45 grados, ¿no es cierto?, examinamos la presión venosa yugular. Bueno, acá terminamos, Valentín. Ahora vamos a ver rápidamente el próximo capítulo, que es el de la insuficiencia cardíaca.